las fusiones y adquisiciones en México. Nos acompaña Pablo Rión, socio fundador de Rión Mergers and Acquisitions. Bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Bienvenido Pablo y también bienvenido Jesús Ugarte e Isaid Mera. Gracias, señores, buenas tardes. Pues bueno, cuéntanos cómo arrancaron el año, este 2018, las fusiones y adquisiciones después de este dinamismo que vimos durante el 2017. Sí, bueno, 2017 fue un año extraordinario. Todo el mundo sigue un poco nervioso de que hay algo de inflación, están subiendo las tasas y el tema del tratado avanza, pero a pasos lentos. Entonces sí hay un poco de incertidumbre, pero las transacciones siguen. Sorprendentemente, lo que observamos en enero fue varias transacciones en el sector energético. O sea, hay una que se llama Vista Oil, es una empresa de grupos de Monterrey, del grupo Alfa, bueno, algunos de los accionistas, y adquirió en 360 millones el 59% de la Argentina petrolera Entre Lomas, por ejemplo. ¿No? Que ayer anunció otra compra de 800 millones. Sí, Vista Oil and Gas. Sí. Acaba de adquirir, es una operación de 800 millones de dólares. Sí. Es también en Argentina, entonces seguramente esto ya entrará en febrero. Sí. Pero sí es una operación bastante interesante. Interrumpiente, perdón. Sí. Comentabas algunos factores que en teoría deberían de incidir de alguna manera en el ánimo del ambiente de las fusiones y adquisiciones. Retrasar, generar un entorno de mayor cautela, incluso un factor adicional a los que mencionaste, el tema de las elecciones. Sí. Sin embargo, no vimos eso. No. Vemos en el caso de enero, por ahí tenemos el gráfico, vemos que el monto de las fusiones y adquisiciones fue, de acuerdo a como tú lo registras en tu reporte, 2.228 millones de dólares, es el importe. Prácticamente es 3 veces el que se produjo en el primer mes del año anterior. Mira, aquí tenemos 2.228. Esto fue en 25 operaciones. Es prácticamente el triple, insisto, con relación al primer mes del año anterior, donde se dieron 23 operaciones. Entonces, como que no se ve esa cautela, es decir, no ha llegado a esa cautela. Hay actividad, pero yo te diría que, por ejemplo, hay una operación de Actis, es una firma de private equity, o sea, ¿cómo se llama? Fondos privados, adquirió en 1.260 millones. Un fondo inglés. Intergen, que es un fondo americano de electricidad y energía. Es una impresión, otra vez, energético, ¿no? Compró estaciones de compresión de gas, un gasoducto, 6 proyectos de turbinas de gas y un proyecto eólico junto con IEnova de 155 megawatts. O sea, hay inversiones grandes, importantes. Por eso lo que subió la estadística en términos de monto fue esta operación, que representó más del 50%, 1.600 millones de dólares, ¿no? Sí, esta fue 1.260, pero de los 2.000 y fracción te da casi el 60%. El 60%, entonces, claro. Yo te diría, hay unas interesantes, por ejemplo, Safeway, vendió en 345 millones el interés del 49 que tenía en Casa Ley. Estos señores fueron socios de Casa Ley 40 años. Sí, mucho tiempo. Sí. Y también hubo otra empresa americana que estuvo de socio de lo que fue Soriana en los 80s, que luego lo vendió. Pero fue cuando empezaron a haber autoservicios en México, que no lo sabía. Digo, en los 60, 70 había los Sumesas. Yo cuando era chico me acuerdo de eso. 4 décadas. Y que a principios del año pasado murió el fundador, ¿no? Manuel Ley, no me acuerdo si a principios del año pasado o a finales de 2016. Exactamente. Entonces, bueno, quizá luego de su muerte es como se viene dando la sucesión, probablemente fue la que vendió, ¿no? Claro. Creo que el de Grupo MBS también creo que destaca un poco por el sector, es decir, compra la Universidad Tecnológica Americana. Por supuesto que Grupo MBS es un conglomerado del sector de la telecomunicación, la radiodifusión. Pues bueno, no sé si detrás venga quizá algún nuevo área de negocio para la compañía, en este caso con la universidad, que hemos visto que no es tan mal negocio, por ejemplo, los dueños de Grupo ICEL con las universidades. Es decir, no sé si más adelante veamos en MBS quizá esta estrategia de negocio del sector educativo, ¿no? MBS está aliado con Slim and Dish. Han tenido una relación desde el origen. Y Slim ha invertido, por ejemplo, en los bienes raíces de los, ¿cómo se llama?, de las universidades. Por ejemplo, la Universidad del Unitec, Slim compra los edificios y se los renta. Entonces, puede ser que haya una conexión aquí de inversión. Las universidades, sobre todo,
que son para el sector medio, son muy buen negocio y muy buenas para el país. Claro. Porque tienen un costo razonable y educas a la gente con una calidad razonable o buena, yo diría. Claro. Y precisamente vemos que en el sector telecomunicaciones fue el tercero, el segundo, donde hubo mayores fusiones de adquisiciones junto con consumo, y en primer lugar está la industria, manufactura e ingeniería. Sí. Sí, estamos hablando casi entre los tres, entre industria manufacturera, consumo y telecomunicaciones. Casi 7 de cada 10. Sí, 7 de cada 10 operaciones que se dieron en enero correspondieron a estos tres sectores, que creo que en ese sentido no hay muchos cambios respecto a los meses anteriores o lo que se observó de 2017, no en todo 2017. Yo te diría, bienes raíces es la que siempre ha sido muy estable, muy grande, porque son operaciones grandes. Comprar un hotel de $60 millones, comprar un parque industrial en $300 millones. O sea, un mall. Son de 300, 500. Claro. Aquí tenemos muchas operaciones de 30, de 20, de 50. O sea, los bienes raíces y las fibras ha sido una cosa impresionante del dinero que ha habido y el financiamiento que hay, ¿no? O sea, yo te diría, de cosas así que nos sorprenden, hay operaciones, por ejemplo, hay una que se llama Adobe Capital, invirtió en un instituto profesional de terapias de humanidades. Es una empresa que tiene 7 hospitales donde educan a los estudiantes en temas de terapia física, que todo el mundo nos torcemos el cuello, nos torcemos la espalda y todo el mundo nos ha pasado. Claro. Esta es una empresa que ya tiene 7 campus, ha crecido y le va muy bien. O sea, esta empresa es sorprendente de lo que ha crecido, ¿no? De las internacionales que no queremos que se nos vayan, Bacardí compró Patrón. Así es. La firma esta de tequila. Más de $5,000 millones. Es 5,000 millones de dólares. Es increíble. Enorme. ¿Cómo la posicionaron? Yo he tomado el tequila Patrón. Yo creo que hay mejores tequilas en México, con todo respeto. Es que es premium, es un tequila premium. Y el posicionamiento de Patrón es genial, el empaque, el color. Y lo fabrican en México, lo cual da empleos en México. Entonces eso sigue siendo bueno. Y la de Nestlé, ¿no? Creo que también destaca que vendió la licencia de Ferrero, su negocio de chocolates a Ferrero, el productor de los chocolates famosos y de Nutella, también una operación por $2,800 millones de dólares, que también es parte del reacomodo del negocio de Nestlé que ha tenido en los últimos años, ¿no? Sí, hay una aquí de Dr. Pepper, el refresco que también tiene Snapple, esta bebida que ustedes conocen. Fusionó la empresa de café que se llama Green Mountain, es una empresa de café orgánico de zonas como Guatemala, que es increíble cómo manejan la marca de ese café, y es un muy buen café. Y se unen, y ahorita el 87% lo van a controlar los de Green Mountain, y Dr. Pepper va a ser nada más el 13%. Me sorprendió. Yo creí que era al revés de tamaño. Al contrario. Y esta empresa de Green Mountain, del café, es sorprendente. Y la de Michelin, que es la francesa, fusionó con TBC. TBC es una empresa que ha estado en México muchos años, son distribuidores de llantas, y ellos son los que trajeron estas llantas que no tienen marca. Yokohama, llantas que tienen un precio casi un 20% menor que las de marca y dan la misma casi garantía y la misma calidad. Que son esas tiendas, ¿no?, de llantas que las ves y tienen 5 o 7 marcas que no son tan famosas, pero han tenido un exitazo estos amigos, ¿no? Esa la compraron. Entonces yo te diría, la parte que a mí me llamó mucho la atención era cuáles son, por ejemplo, hubo 3 transacciones de extranjero comprando a extranjero, que fueron grandes. De hecho, tenemos por ahí un gráfico, Pablo, justo las transacciones por origen comprador-vendedor, en donde vemos que en monto, digamos, donde el comprador es extranjero, el vendedor es extranjero, es en monto la transacción más importante, es un 330 millones de dólares. Sí. Digamos que es el 60% del total de las operaciones en monto, extranjero, con extranjero, ¿no? Sí. Y si hablamos de operaciones de alguna manera de transacciones de extranjeros en México, más o menos hablamos del 40% en cuanto a número de transacciones, número de operaciones, ¿no? No, pero te voy a decir, por ejemplo, todo el tiempo tenemos esta, que es la segunda, de mexicanos invirtiendo en el extranjero. Sí, las empresas mexicanas grandes se están diversificando. Claro. O sea, poner los huevos en diferentes canastas. O sea, Mexiquem lo ha hecho, por ejemplo, en varias ocasiones, está comprando empresas en Estados Unidos, en Israel, y así hay otras, ¿no? ¿Y crees que esta tendencia va a continuar por parte de las empresas mexicanas que sigan diversificando? ¿Sabes qué? Yo creo que sí, porque te concentras en una sola moneda,
hasta tu portafolio de negocio, ¿me entiendes? De Cemex, por ejemplo, que es un conglomerado, pues tiene presencia en España, tiene en varios lugares. Entonces, tienes varias monedas. Vendes en euros, vendes en dólares, vendes en pesos. Entonces, de alguna manera, el inversionista prefiere comprar la acción de Cemex que otra. Pablo, este año todavía creo que hay es un año de desafíos, así como lo fue 2017, pero quizá mayor porque tenemos el proceso electoral, tenemos el tema de la renegociación del Telecán, que no tiene todavía, ha habido avances, como tú dices, pero creo que no es muy claro todavía, se puede empantanar. Vemos el tema de las alzas adicionales en tasas de interés. Es decir, vemos todavía un escenario difícil de aquí a mediados de año. ¿Qué podemos esperar en lo que tiene que ver con la actividad de fusiones, adquisiciones de aquí a mediados de año? ¿Qué pudiera haber? Creo que las operaciones que se cerraron en enero, diciembre, son operaciones que vienen de hace 7, 8 meses. O sea, un proceso, nosotros nos dedicamos a compra y venta de empresas, más venta de empresas. Y te diría, son 8, son como un niño, decimos, 9 meses. Claro. O sea, yo creo que las que se iban a cerrar enero y febrero ahí acaban. De ahí va a haber un periodo de todo el mundo se queda nomás a observar qué va a pasar. La elección va a ser muy cerrada y las frases de cada uno de los candidatos son complejas. Los ataques que va a haber en la tele y en la prensa y en desprestigiar al otro van a ser de miedo. Ustedes que están en la prensa lo van a vivir, ¿no? Pero yo creo que va a reactivarse otra vez en agosto, septiembre, una vez que baje el agua, ¿no? Digo, esa sería mi opinión. El tema electoral entonces decisivo. Yo creo que a la gente la para. Sí, claro. Sí, porque digo, una operación grandota son inversiones permanentes de largo plazo, no te la juegas. Claro. De que haya un cambio de política. Bien, pues muchas gracias por venir a platicar con nosotros, Pablo Rion, socio fundador de Rion Mergers and Acquisitions. Pues probablemente veremos un periodo de pausa de estas fusiones y adquisiciones y hasta agosto podríamos ver una reanudación por esta incertidumbre que viene con las elecciones y el Telecán.